Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Saludos en este día. Quiero que concluyamos la segunda lección que titulé la vez pasada, Hechos y enseñanzas de Dios para el hombre, el capítulo 5, 6, 7, 8 y 9 del libro de Génesis. Así es que vamos a concluir esta segunda lección con este título, ¿verdad? Para completar la primera parte que logramos incluir en esta serie de enseñanzas bíblicas. Entonces, terminamos la primera lección diciendo de que una vez que el ser humano logró sobrevivir, en este caso la familia de Noé, en el diluvio, de las consecuencias de la catástrofe del diluvio universal, vino un nuevo pacto que Dios estableció con el ser humano. El diluvio no fue enviado solo con el propósito de destruir a aquella humanidad impenitente pecadora, ¿verdad? Antidiluviana, sino también para separar y mantener en la tierra a hombres piadosos. Siempre ha sido la voluntad de Dios que el ser humano tenga una relación cercana con Dios de la manera correcta. Que sea el ser humano un hombre piadoso, alguien que practique la justicia de Dios, que practique la verdad, que haga lo correcto según sus leyes, ¿verdad? Entonces, después del diluvio, Dios siguió con la intención original de bendecir a la humanidad. Eso lo encontramos en Génesis 9:1. O sea, Dios actuó como que si fuera una nueva relación con una segunda creación. Sin embargo, estamos hablando de la misma humanidad presente, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de algunos aspectos que son importantes. Algunos historiadores, inclusive científicos o personas estudiosas, niegan el hecho del diluvio universal. Algunos piensan de que no fue un diluvio universal, sino local, ¿verdad? En una zona remota de la Tierra. Sin embargo, uno de los problemas más difíciles que enfrentan los que niegan el diluvio universal es el pacto que Dios hizo con Noé después de terminar aquella gran catástrofe. Pues si el diluvio destruyó solo una parte de la raza humana, como afirman algunos, que no es un diluvio universal, entonces los que escaparon de las aguas no fueron incluidos en el pacto del arco iris. Y eso es algo imposible, ¿verdad? La Biblia solamente registra que se salvaron únicamente Noé y su familia. Entonces no hubo tal cosa de que solamente fue local el diluvio y muchas personas, ¿verdad? Muchas personas no se incluyeron en el arca porque no fue un diluvio universal, sino local. Eso afirman muchas personas. Sin embargo, eso según la escritura no es posible, porque Dios incluyó solamente a su familia y a Noé de ese pacto que hizo con la humanidad prácticamente. Y la humanidad quedó reducida a una sola familia. Entonces, tanto el diluvio ocurrió en el pasado como la futura segunda venida de Cristo, podemos afirmar, son eventos que la Escritura describen como históricos, universales, son audibles, son visibles y de consecuencias catastróficas para la tierra y los impíos. El diluvio universal fue un símbolo del segundo, pues Jesús comparó su segunda venida al diluvio. Él dijo, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Así dice Mateo capítulo 24, versículos 38 y 39. Jesús tomó la figura del diluvio universal para relacionarlo con lo que vendrá en estos tiempos, ¿verdad? O sea, la segunda venida de Cristo, que va a ser también algo universal. Así que la teoría de que el diluvio probablemente fue local y que fue imposible que Dios hiciera caer tanta lluvia y luego que después de dónde se escurrió toda esa agua, todo eso queda desvirtuado con las palabras de Jesucristo.
Jesucristo en su autoridad, él habla, y él habló claramente y mencionó el diluvio universal, ¿verdad? Porque en los días antes del diluvio, dice, estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea, está hablando de algo claro ahí Jesucristo, ¿verdad? Así también dice, será también la venida del Hijo del Hombre. Si el diluvio no fue real y universal, entonces a partir del momento en que Jesús lo presentó así, puso en riesgo la credibilidad de sus enseñanzas en cuanto a la realidad del mayor evento de la historia, o sea, su segunda venida en la gloria y majestad. El regreso del Señor será universalmente visible, será glorioso y audible, así dice Mateo capítulo 24, versículo 27, también el 30, el 31 y también Apocalipsis 1:7. Entonces, por la lectura de Mateo capítulo 24, versículos 38 y 39, algunos intérpretes concluyen que la venida del Señor será secreta y la mayoría de las personas del mundo no la notará, pero eso es exactamente lo contrario. Lo que Jesús enseñó es hacer un paralelo con el diluvio. La generación de Noé no notó, no fue la llegada del diluvio, sino justamente el momento en que finalmente la puerta del arca se cerró y pasó la oportunidad de salvarse. Así todo el mundo será tomado por sorpresa en estos tiempos, pues la puerta de la gracia se cerrará a la hora que nadie sabe. Y como el diluvio se lo llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ese es el paralelismo que podemos hacer con el diluvio universal en estos tiempos presentes, estimados hermanos y amigos. Tú que estás conociendo la palabra de Dios. El apóstol Pablo afirma que mientras el mundo una vez fue destruido por agua, un segundo diluvio, esta vez de fuego, ¿verdad? Limpiará la tierra. Así dice 2 de Pedro 3, versículos 6 y 7. Así como sucedió en relación al diluvio, Dios también dio suficiente información y avisos a la humanidad sobre la inminencia de la segunda venida de Cristo y la necesidad de prepararse. Y todo eso lo encontramos en la Escritura. En Mateo capítulo 24 ahí se habla todo lo que es referente a la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué otra enseñanza podemos encontrar, estimados hermanos y amigos, acerca de ese capítulo número 7 y 8 acerca del diluvio universal? Dice, los que creen que el diluvio fue universal notan que el relato bíblico emplea expresiones fuertes y las repite dando la impresión de un diluvio universal. Preguntan, ¿cuál fue la extensión de la población humana? ¿Les parece posible que a esta se hubiera extendido ya hasta Europa y África? Ciertos estudiosos creen que los grandes cambios en la corteza de la Tierra y repentinos y drásticos cambios en el clima de áreas geográficas como Alaska y Siberia pueden atribuirse al diluvio. Quizás en el transcurso del tiempo los geólogos encuentren evidencias conclusivas para determinar cuál es la interpretación correcta. Se han encontrado en distintos continentes tradiciones que aluden a un gran diluvio, inclusive detalles de la destrucción de toda la humanidad excepto una sola familia y el escape en un barco. Miren, según algunos historiadores, la famosa epopeya de Gilgamesh, un poema babilónico, contiene muchas semejanzas con el relato babilónico bíblico. Aunque es politeísta sin enfoque, parece que el diluvio dejó una impresión indeleble en la memoria de la raza y que las tradiciones, por más corrompidas que estén, testifican del hecho de que hubo un diluvio. Muy bien. Dice, el uso neotestamentario del diluvio. Acá vamos a hablar este aspecto. Dice, las referencias al diluvio en el Nuevo Testamento sirven como advertencia de que Dios es justo juez de todo el mundo y castigará inexorablemente el pecado y librará de la prueba a los piadosos. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos de 5 al 9. Bueno, en estos tiempos modernos, como dice la Escritura, en la segunda venida de Jesucristo,
Dios librará, dice la palabra de Dios, a los que estén preparados. En este caso, a los hijos de Dios, a la iglesia. ¿Verdad? A los que viven de acuerdo a lo que Jesucristo enseñó y a lo que Cristo trajo como consecuencia de su gracia, de la gracia de Dios para el hombre, para la humanidad. Entonces lo que debe hacer la raza humana es ponerse a cuentas con Dios, ¿verdad? Para no sufrir las consecuencias de esos hombres antediluvianos que perecieron por su incredulidad, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de Noé, Dios destruyó al mundo con agua, pero en el futuro lo hará con fuego. Así dice 2 de Pedro 3, versículos del 4 al 14. Y lo vamos a leer para hablar bíblicamente este texto, porque dice la palabra de Dios que Dios destruirá en estos tiempos con fuego. Y esto, estimados hermanos y amigos, muchas personas no lo creen. Al igual que en tiempo de Noé, muchas personas no creyeron que habría un diluvio universal. Entonces, en estos tiempos modernos en que vivimos, se trata de creer o no creer. Si crees, tendrás oportunidad, pero si no crees, de igual manera. De igual manera, la historia se está escribiendo en la humanidad. Dios no va a cambiar sus planes. Dios no es un Dios destructor, Él es un Dios de amor, de misericordia. Pero Él no dejará de cumplir sus promesas, las cuales están contenidas en su palabra. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice 2 de Pedro ahí. 2 de Pedro 3, del 4 al 14. 2 de Pedro 3, del 4 al 14. Pongamos mucha atención a lo que dice acá. 3 del 4 al 14. Dice ahí la palabra de Dios. Del 4 al 14 vamos a leer. Hasta el versículo 12, 13 y 14. Muy bien. Hasta el versículo 12 vamos a leer, ¿ya? Entonces, miren lo que dice Pedro acá en 2 de Pedro capítulo 3, versículo del 4 al 12. Dice ahí: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Bueno, muchas personas dicen, bueno, de todas maneras, ¿dónde está la venida de Cristo? Han pasado miles de años y la palabra de Dios dice tal cosa y nunca sucede lo mismo, el hombre sigue naciendo, muriendo. Bueno, eso es verdad, el ser humano va a seguir cumpliendo lo que dice la palabra de Dios: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Sin embargo, lo que quiere Dios, mientras haya vida en la tierra, Dios quiere establecer una perfecta armonía y una relación buena con Él. Que la raza humana haga las cosas de la mejor manera, no como lo ha estado haciendo. Antes de la pandemia, recordemos cómo estábamos viviendo y muchas personas no meditan y no reflexionan qué es lo que está sucediendo. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de reflexionar, debemos de meditar, debemos hacer un análisis retrospectivo, qué está sucediendo, no solamente con la humanidad, con nosotros mismos de manera personal. Hacer un autoanálisis de quiénes somos, qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, cuál es nuestro estilo de vida, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y dice ahí la palabra de Dios entonces, 2 de Pedro capítulo 3, versículo del 4 al 12. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Muchas personas dicen, ¿dónde está la venida de Cristo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Dice, bueno, porque miran la maldad, el pecado, la injusticia en el mundo, ¿verdad? Entonces muchas personas dicen, ¿dónde está Dios? Si a Dios no le interesa la maldad. Pues claro que le interesa la maldad del hombre y Él está pendiente del ser humano. Y Él dice la palabra de Dios, no quedará impune nada de lo que el ser humano haga, bueno o malo. Siempre Él está pendiente. Mira, lo que pasa es que
A veces nosotros los humanos queremos ver las cosas fácticamente de manera rápida o queremos que Dios nos conteste de manera rápida, pero Dios no es así. Dios, Él sabe el momento preciso. Él sabe hasta dónde te va a dar la oportunidad para que te vuelvas a Dios. Y Él sabe si vas a alcanzar la misericordia de Él. Versículo 5 entonces dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, los que creen, los que son incrédulos, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Bueno, ellos ignoran que, así como dice la Escritura, que Dios hizo los cielos y la tierra por la palabra de Dios, de lo que no se veía. ¿Verdad? Muchas personas por medio de la ciencia dicen, bueno, es que nada se crea de la nada. Bueno, pero Dios sí lo creó de la nada. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que existe por medio del poder de su palabra. Así que ahí entra el asunto de creer o no creer. Si tú no crees, no se puede hacer nada. Dios no puede cambiar el libre albedrío que tú tienes. Pero ojo con ese libre albedrío, esa libertad que tú tienes te puede llevar o a la salvación o a la condenación. Eso depende del camino que tú escojas. Entonces, dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea que de tiempo antiguo siempre se ha enseñado lo que dice la palabra de Dios. Versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. O sea, el mundo de entonces, los seres humanos que fueron rebeldes a la voluntad de Dios, perecieron por agua, ¿verdad? Y el versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, o sea, los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, los cielos que miramos ahora y la tierra están reservados por la misma palabra. ¿Quién reserva la tierra? ¿Quién reserva los cielos? ¿Quién reserva tu vida, tu propia vida? Dios. Tú no puedes comprar un seguro de vida por 50 años, ¿verdad? Bueno, voy a irme a un asegurador y voy a comprarme un seguro de vida por 50 años. Nadie puede hacer eso. Porque Dios te sustenta la vida por medio de su poder, por medio de su palabra, por medio de su misericordia. Así que Dios es el que determina tu vida, ¿verdad? Y también tú puedes alterar el curso de tu vida. Si tú deseas, llevas una mejor vida o llevas una vida que no agrada a Dios. Si llevas una vida que no agrada a Dios, pues entonces tú ya estás en el camino del mal. Y dice la palabra de Dios, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Hermano, pero esas leyes son para ustedes los cristianos o es para todo el mundo. Es para el ser humano, amigo. No es para los cristianos, es para el ser humano. Dios estableció su ley al ser humano, porque nadie puede vivir sin ley. Si viviéramos en un mundo sin ley, entonces vivimos en un mundo de caos, un mundo de violencia, un mundo de maldad. Por eso existe la ley, para que el hombre la respete, para que el hombre se sujete a ella. Así es que, así dice la palabra de Dios. Entonces dice que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. O sea, ahora ya está reservada la tierra, ya no para ser destruida con diluvio. Recordemos ese arco en las nubes, ahí vamos a hablar acerca de ese texto en donde Dios le habló a Noé y hizo el pacto con él, ¿verdad? Una vez que se mirara ese arco en las nubes, sería la señal de que él nunca destruiría más a la tierra con agua. Pero ahora los cielos y la tierra están reservados por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser destruidos, dice, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bueno, ¿tú no crees que este mundo va a llegar a su final? Es una escogencia que tú escoges, pero la palabra de Dios habla claramente que un día se va a terminar esto.
el mundo se va a terminar. Y dice la palabra de Dios entonces que el Señor vendrá, dice, por su pueblo, ¿verdad? Y vendrá a establecer justicia. Justicia. Y el versículo 8 dice más: oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, para nosotros los humanos es difícil entender las cosas, cómo están sucediendo, pero para Dios un año, 1000 años es como un día, ¿verdad? Porque Él es eterno, nunca pasa el tiempo para Él. Para nosotros los humanos no, para nosotros está establecido un tiempo, y ese tiempo es el que debemos de aprovechar. Entonces, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios cuando estableció un nuevo pacto con Noé fue de que la humanidad aprendiera a tener una nueva relación con Él, o sea, una nueva relación basada en la justicia y en la obediencia a su ley. No que el hombre viviera como le da la regalada gana, como vive ahora todo mundo. Todo mundo cree en lo que cree, todo mundo piensa como piensa y actúa de la manera que mejor le conviene. El esposo tiene su esposa y anda buscando a otra mujer ajena por ahí. El padre se emborracha junto con el hijo, ¿verdad? La esposa, mientras el esposo anda trabajando, ella está buscando otra pareja, o el esposo también, y de igual manera. La infidelidad, el homosexualismo, la depravación sexual, ¿verdad? La liberalidad del pecado, donde quiera. El asesinato, la injusticia, el robo, la mentira, el engaño, la envidia, la calumnia, todo tipo de detracción en las cuales la humanidad pierde y se aleja totalmente de los designios de la palabra de Dios. Y ahí está el asunto. Entonces, como dice acá, el deseo de Dios es que el hombre establezca una nueva relación con Dios. Esa nueva relación, eso fue lo que quiso Dios con los hombres piadosos al haber castigado a la humanidad con ese diluvio. En el tiempo de Noé, Dios destruyó al mundo con agua, pero en el futuro lo hará con fuego. Lo acabamos de leer. Segunda de Pedro 3, del 4 al 14. Versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Eso es lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 4 al versículo 12 hemos leído. Y precisamente estamos hablando, haciendo un análisis de esto. Entonces, en el tiempo de Noé, Dios destruyó al mundo con agua, pero en el futuro lo hará con fuego. Será el preludio para establecer un nuevo orden en el cual morará la justicia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El carácter repentino e inesperado del diluvio ilustra la manera en que ocurrirá la segunda venida de Cristo y enseña que el creyente debe estar preparado en todo momento para aquel día. Mateo 24, del 36 al 42. Ahorita la humanidad está viviendo un tiempo de pandemia. Y esta pandemia está poniendo en prueba no solamente a los hijos de Dios, a los creyentes, sino también a todos los seres humanos, a todas las personas. ¿Por qué? Porque este virus ha llegado y está siendo permitido de parte de Dios precisamente para que el hombre reflexione. Me dirán algunos, hermanos, pero entonces Dios es un Dios de muerte, Dios es el que manda todas esas pestilencias. Bueno,
En tiempo de Egipto, cuando Israel estaba de esclavo allá en Egipto, Dios también envió un ángel de la muerte con aquella pestilencia que mató a los primogénitos de Egipto. Dios, amados hermanos y amigos, es un Dios de amor, de misericordia, le habla al hombre todos los días, pero lastimosamente el ser humano con el libre albedrío escoge su propio camino. Y dice la palabra de Dios en su ley que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así que si tú quieres sembrar el bien para ti mismo y para los demás, entonces haz el bien, sé humilde, reconoce tus debilidades y procura ponerte a cuentas con Dios ahora que hay vida. Porque de los minutos siguientes, el día siguiente todavía nadie en esta tierra tiene la seguridad. Pero ten la certeza de que Dios está interesado en tu propia vida personal, en tu relación con Él. Así es que precisamente por eso suceden estas cosas. Muy bien. También el apóstol Pedro en su paralelo dice entre el bautismo de agua y la salvación de Noé y su familia en medio de las aguas hizo también un paralelismo, ¿verdad? En 1 de Pedro capítulo 3 versículos 20 y 22, el agua simboliza tanto en el juicio de Dios sobre el pecado como en su resultado, el del pecado, o sea, la muerte. O sea, si Dios limpió la tierra de pecado por medio del diluvio universal, ahora el diluvio nos viene ahora el agua para nosotros, para los que obedecemos el evangelio, viene a ser lo contrario, viene a ser como una fuente de limpieza, ¿verdad? Entonces, el bautismo significa que el creyente se une espiritualmente a Jesús en su muerte y resurrección. O sea, cuando la persona, el creyente, se bautiza, en ese momento empiezas a tener una nueva relación con Dios, ¿verdad? Al igual que Noé en el arca, el creyente en Cristo pasa ileso por las aguas de juicio y de muerte para habitar en una nueva creación. O sea, está haciendo un paralelismo ahí, ¿verdad? El autor dice, en el Calvario todas las fuentes del gran abismo fueron rotas y las aguas del juicio subieron sobre Cristo, pero ninguna gota alcanza al creyente, pues Dios ha cerrado la puerta. Muy bien, interesante esa analogía, ¿verdad? Que habla el autor acá. Vamos a hablar este otro punto. Se estableció, dice, un nuevo orden del mundo. Un nuevo orden del mundo en el capítulo 8, versículo 15, del 9 al 17, al salir del arca, Noé entró en un mundo purificado por el juicio de Dios. Figurativamente era una nueva creación y la humanidad comenzaría de nuevo. Lo primero que hizo Noé fue ofrecer un gran sacrificio a Dios como señal de su agradecimiento por la gran liberación pasada y como consagración de su vida a Dios para el futuro. Miren qué interesante. Una vez que Noé salió del arca, dice la escritura, y las aguas se redujeron y Dios hizo posible que volviera otra vez la vida sobre toda la tierra, Dios le dijo a Noé, bueno, ahora habitarás acá. Y lo primero que hizo Noé fue hacer un sacrificio a Dios. O sea, hizo un holocausto, ¿verdad? Y él recibió el pacto de Dios para con él y su familia, para que ellos salieran y disfrutaran de un nuevo comienzo prácticamente. Y hoy en día la gente no quiere tener o establecer un nuevo comienzo con Dios. La gente nace, vive y muere. Mucha gente nace, vive y muere en lo mismo, en su propia ley, ¿verdad? Hay personas que dicen, bueno, yo vivo o muerto hasta la sepultura, dicen, a mí nadie me cambia, dice mucha gente. Bueno, la verdad es que sí, Dios desea cambiarnos a todos los seres humanos, quiere que establezcamos una nueva relación con Él y que aprendamos a ser humildes y aprendamos a ser respetuosos y obedientes de su palabra. Aprendamos a cumplir sus mandamientos. Y el primer mandamiento que todo ser humano Dios le pide para poder tener acceso
algún día cuando bajamos a la tierra a tener acceso a la vida eterna, es de que amemos primeramente a Dios. Primer mandamiento de la ley: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento que Dios te pide: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esos mandamientos son para nuestro propio beneficio. Si la humanidad se sometiera a Dios, esta tierra fuera un paraíso lindo, en donde no habría injusticia, no habría maldad, no habría crimen, no habría todo lo malo que hay en este mundo a causa del pecado del ser humano. Pero lastimosamente el ser humano está apartado de la obra de Dios. Como dice la palabra de Dios, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros los humanos nos hemos apartado de la ley de Dios. Y aún los cristianos, aunque arrepentidos, también pueden cometer pecados. No solamente pecamos los seres humanos haciendo lo malo, sino también dejando de hacer lo bueno. A veces miramos una necesidad o miramos algo que podemos cambiar o ayudar y no lo hacemos. O sea, el ser humano tiene esa naturaleza. Somos inclinados a hacer las cosas a nuestra manera. Y ahí está el problema. Entonces Noé se entró a un mundo purificado por el juicio de Dios. Figurativamente era una nueva creación y la humanidad comenzaría de nuevo. Lo primero que hizo Noé fue ofrecer un gran sacrificio a Dios como señal de su agradecimiento por la gran liberación pasada y como consagración de su vida a Dios para el futuro. Dios estableció el nuevo orden dando previsiones básicas por las cuales la vida del hombre se regiría en la tierra después del diluvio. ¿Y cuáles son esas previsiones? 1. Para dar seguridad al hombre, prometió que las estaciones del año quedarían restablecidas para siempre. Por eso es que todavía hay en el mundo las estaciones del año, ¿verdad? El invierno, el verano, el otoño. Aunque ahorita la humanidad ha afectado terriblemente muchas cosas que antes eran normales, ahora se han visto afectadas a causa de la contaminación y la destrucción del medio ambiente. El calentamiento global, la destrucción de las especies, la tala de los árboles, la contaminación de los mares, los desechos químicos y todas esas cosas, la quema de combustible fósil y todas esas cosas han venido deteriorando esa condición de salud que tenía el planeta para la humanidad. Y hoy en día la humanidad está viviendo una época difícil, ¿verdad? De repente ahí donde estás tú no existe nada, o sea, no sientes los estragos de la naturaleza, pero en muchos lugares del mundo muchas personas están sufriendo los estragos de la destrucción del medio ambiente. Hay personas que no respiran aire puro. Hay personas que no viven muchos años debido a la contaminación ambiental del planeta, ¿verdad? Entonces, una de las primeras provisiones que Dios le dio a Noé precisamente fue asegurar sobre la tierra las estaciones del año, las cuales quedarían restablecidas para siempre. Miren, siempre Dios ha provisto los medios y las formas como el ser humano viva una vida feliz sobre la tierra y que tuviera una buena relación con la naturaleza. ¿Por qué tenemos ahorita este coronavirus? Porque el ser humano ha venido invadiendo el hábitat de los animales o consumiendo animales exóticos, ¿verdad? Que no debían de consumirse. Entonces, esas enfermedades que ellos tienen la han transmitido al ser humano. Y por eso tenemos hasta ahorita, ya estamos ya en marzo del 2021 y todavía estamos la humanidad enfrentando a este problema de la pandemia del coronavirus. Miren, así estamos, amados hermanos y amigos. Entonces, la segunda provisión que Dios hizo en el pacto de Noé, para ir finalizando, dice que Él reiteró el mandamiento de que el hombre se multiplicara. O sea, una vez que Noé salió con su familia, le dijo, bueno, ahora espárcense sobre la tierra.
Recordemos que ese mandato que Dios le dio a Noé, en cierta forma, los primeros habitantes que salieron del arca y todo eso, su familia, ellos empezaron a reproducirse. ¿Qué sucedió? Ellos empezaron a crecer y no hicieron caso de lo que Dios les dijo y volvieron otra vez ellos a cometer pecado. ¿Qué hicieron? Comenzaron a edificar, dice, una torre que le llamaron la Torre de Babel, o sea, confusión, ¿verdad? El nombre de Babel significa confusión. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a construir esa torre, la cual dice, queremos una torre, construir una torre para que llegue al cielo y para que nuestros nombres sean, ¿verdad? Recordados para todas las generaciones que vinieran. Y recordemos que a Dios no le agradó eso, porque Dios les dijo, ustedes no se establezcan en un solo lugar, tienen que esparcirse y multiplicarse. El deseo de Dios fue que la humanidad no se estableciera en un solo lugar, sino que se esparciera por sobre toda la tierra. Y a raíz de eso, de la Torre de Babel, que ellos querían construir esa torre a llegar al cielo, vino la confusión de las lenguas. Recordemos que ahora, por eso hay muchos idiomas. Y los idiomas no se entienden a menos que usted estudie ese idioma. Entonces, siempre Dios ha establecido reglas y le ha hablado al ser humano de la mejor manera. El ser humano es el único, como tiene libre albedrío, siempre él ha tomado decisiones. Pero ojo que tus decisiones sean de acuerdo a lo correcto, a lo que Dios espera de cada uno. Otro punto dice, Dios confirmó el dominio sobre los animales dándoles permiso de comer su carne, pero no su sangre. Miren, o sea, Dios les dijo, bueno, pueden comer animales vacunos y todo eso, pero no, les dijo, no coman su sangre, porque la vida del animal está en su sangre. O sea, bueno, fue algo que Dios les dijo a ellos, ¿verdad? Y dice, Dios también estableció la pena capital, o sea, miren, Dios mismo estableció la pena capital. Por eso es que en algunos países de este mundo en donde la jurisdicción de la justicia todavía establece la pena capital, en esos lugares Dios simplemente no dice nada. Él no se mete en eso. ¿Por qué? Porque cada país, Dios por eso estableció las leyes. Si tú no quieres ponerte en riesgo de estar en una situación en donde la pena capital te puede alcanzar, en este caso la muerte, la pena de muerte, entonces simplemente no violes la ley en esos lugares, ¿verdad? Dios, estimados hermanos y amigos, siempre ha querido lo bueno para la raza humana. Vuelvo a repetir, el hombre, el ser humano, puede vivir una vida bonita, una vida maravillosa en esta tierra, si es que nosotros reflexionamos y entendemos los designios de Dios. El plan de Dios para nosotros es que vivamos una vida feliz, que el ser humano viva una vida feliz, el esposo con su esposa en el santo mandamiento del matrimonio felices, ¿verdad? Los hijos creciendo de acuerdo a la voluntad de Dios y cada familia y cada nación correctamente en el camino correcto. Pero lastimosamente las naciones se han apartado y se han alejado de Dios. Se han alejado de la justicia de Dios. Y por eso, debido a eso, Dios no dejará de cumplir, vuelvo a repetir, sus promesas. Y la promesa que Dios promete es que cuando venga Jesucristo, el que esté preparado, ya sea que tú yazcas en el polvo o estés vivo, si estás vivo serás transformado y si estás en el polvo te levantarás y si hiciste lo bueno irás a una vida eterna, al lado bueno donde Dios está preparando a los hijos obedientes. Pero si hiciste lo malo y moriste por el pecado, a causa del pecado, sin arrepentimiento, de igual manera, ya Dios te ha tiene establecido a dónde va a ir tu alma y seguramente no va a ir a un lugar bueno, sino a un lugar de castigo eterno. Hermano, es que Dios va a condenar entonces eternamente a una persona. O sea, Dios es un Dios torturador por miles de años, que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y Jesucristo lo enseñó. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, porque es mejor entrar manco al reino de los cielos
que ser echado con tus dos manos al lago de fuego. Si tu ojo te da ocasión de caer, sácatelo, porque es mejor entrar ciego al reino de los cielos y no ser echado con tus dos ojos al infierno. Si tu pie te da ocasión de caer, córtatelo. Es mejor entrar cojo al reino de Dios que ser echado con tus dos pies al infierno. Eso no lo digo yo, lo enseñó el Señor Jesucristo. Y si Él lo dijo, es porque así sucederá, lo dice la palabra de Dios. Entonces, y el último punto que Dios estableció con Noé, miren qué interesante, es que dice, hizo un pacto con el hombre prometiéndole que jamás volvería a destruir la tierra por medio de un diluvio. Y ya lo leímos lo que Dios estableció con Noé, ¿verdad? Le dijo, pondré mi arco sobre las nubes, dice, y me acordaré de ese pacto que yo estoy estableciendo contigo, le dijo Dios a Noé. O sea, un arco en las nubes, ¿verdad? Y donde cuando Dios ve ese arco en las nubes, entonces Él se acuerda de esa promesa que Él le hizo a Noé, de que nunca más su furia, su poder, su ira santa, destruiría la tierra con agua, con diluvio. Y por eso es que ahora, por más que haya inundaciones en diferentes lugares, nunca va a haber un diluvio universal en donde todo será destruido hasta las montañas más altas. Eso ya no existirá ya más. Pero ahora Dios va a destruir y esa será lo último del Apocalipsis. Por eso Dios envió a Jesucristo para advertir estas cosas. El nuevo pacto que Dios estableció es que el hombre se arrepienta, viva una vida nueva, renovada con Cristo, una vida cristiana, ¿verdad? Para que escape de estas cosas que vienen, estimados hermanos y amigos. Hasta las películas presentan ahora muchos temas concernientes al juicio final. Y muchos científicos están convencidos de que esta tierra un día va a llegar a su final. Así es que usted y yo, mientras tengamos vida, hermanos y amigos, reflexionemos y hagamos lo que Dios dice para escapar de todas estas cosas. Dice, Dios prohibió, para terminar, Dios prohibió comer la sangre, dice, porque, dice, algunos estudiosos creen que la sangre es el símbolo de la vida, la cual solo Dios puede dar. Por lo tanto, la sangre pertenece a Dios y el hombre no debe tomarla. Pero hay una explicación más bíblica. Dice, la prohibición preparó el camino para enseñar la importancia de la sangre como medio de expiación. Bueno, se enseña, ¿verdad?, lo que iba a venir más adelante en Levíticos capítulo 17, 10 al versículo 14. La sangre representa, dice, una vida entregada en la muerte, ¿verdad? Dios estableció, dice, la pena capital para restringir la violencia. El hombre es de gran valor y la vida es sagrada, pues a imagen de Dios es hecho el hombre. Martín Lutero vio, dice, en este mandamiento la base del gobierno humano. Si el hombre recibe autoridad sobre la vida de otros bajo ciertas circunstancias, también tiene autoridad sobre cosas menores, tales como propiedades o impuestos. El apóstol Pablo confirma que tal poder es de Dios y que la pena capital queda en vigencia. Romanos 13:1 al versículo 7. El magistrado no lleva en vano una espada, o sea, un instrumento de ejecución, en este caso la pena capital, ¿verdad? Vuelvo a repetir, es cierto que vivimos la humanidad bajo la gracia de Dios, pero Dios quiere que el ser humano respete la ley. Si alguien no respeta la ley, entonces estará sujeto a lo que la ley establece en ese lugar. Así que todos estamos llamados, todos los seres humanos, para procurar cumplir la ley de Dios. Dios hizo pacto con Noé, dice, con toda la humanidad, prometiendo no destruir al mundo por un diluvio. Al presentar la terrible destrucción por el juicio de Dios, el hombre podría preguntarse, ¿valdrá la pena edificar y sembrar? Puede ser que haya otro diluvio que lleve todo, pero para darle seguridad que la raza continuará, el hombre tendría un futuro seguro. Dios hizo pacto con él. Dejó el arco iris, ya lo dijimos. El pacto con Noé es el primero que se encuentra en la Biblia. La relación de Dios con su pueblo mediante pacto llegó a ser un tema importante. Dios estableció su pacto sucesivamente con Noé, con Abraham, con Israel.
Un pacto humano es por lo general un acuerdo mutuo entre dos partes iguales, pero no es así en cuanto a los pactos divinos, porque Dios es el que toma la iniciativa, estipula las condiciones y hace una solemne promesa por la cual se ata voluntariamente en beneficio del hombre. Aunque en el pacto con Noé se impuso a sí mismo la obligación de guardar el pacto, a pesar de los fracasos del hombre, por regla general no es así. Dios exige como contraparte la fidelidad de su pueblo. La desobediencia de Israel podía romper el vínculo de la alianza, por lo menos temporalmente. Los pactos se relacionan entre sí y cada pacto se enriqueció progresivamente en su promesa hasta que Cristo vino e inauguró un nuevo pacto. Entonces recordemos que también bajo el pacto de Noé vino la descendencia, ¿verdad? Por la cual vino Jesucristo. Se estableció la bendición a Sem y a Jafet. Y por medio de Sem, ¿verdad? Vino la comunidad cristiana, o sea, vino la fe cristiana en la cual iba a nacer Jesucristo. Estimados hermanos y amigos, qué interesante es analizar estos capítulos 5, 6, 7, 8 y 9 de la Escritura. Usted en su casa puede tener tiempo para leer poco a poco cada uno de los versículos y con los capítulos que hemos leído para que saquemos todas estas conclusiones. La conclusión, Dios desea que el hombre mantenga una nueva relación con Él y sobre todo que el hombre entienda que la relación con Dios debe de ser mutua y debe de ser de acuerdo a su santa voluntad. Si el hombre se somete a la voluntad de Dios, puede vivir mientras Dios así lo permita, pero si el hombre se aleja de Dios, como es el caso de la humanidad que se ha alejado de Dios, pues entonces Dios tendrá que cumplir su palabra, cumplir sus promesas. Y la promesa está dada en nuestra era, en esta nueva era, de que Jesucristo va a venir por su iglesia, por los que aman su santa voluntad, por aquellos que se han arrepentido y ahora en estos momentos están viviendo una nueva relación con Dios. Eso es lo que espera Dios de toda esta humanidad y eso es lo que nosotros debemos de mantener siempre para ser encontrados como verdaderos hijos de Dios, obedientes a su palabra y a su promesa. He aquí vengo pronto, el que lave sus ropas tendrá acceso al árbol de la vida. Fiel es el que prometió y Él lo hará. O sea, Dios va a cumplir sus promesas. Y esa es la alegría, esa debe ser la fe y la fortaleza que los creyentes deben de mantener por siempre. Y tú, amigo, que todavía no conoces a Dios, reflexiona, procura ponerte a cuentas con Dios. Recuerda que la vida solamente la vivimos una vez y es importante estar a cuentas con Dios en todo momento. Que Dios te bendiga, Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Gracias por escuchar este mensaje. Y acá concluimos esta segunda lección de este tema. Bendiciones. Saludos.